Buenos días, mis amados hermanos. Estamos bien contentos en esta mañana por poder comenzar nuestra escuela dominical. Queremos estar compartiendo la palabra en esta mañana bajo el título Hacer vale más que hablar. Y queremos invitarle a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, a partir del verso número 16. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, a uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas al Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias porque tú, Dios mío, nos has dado ejemplo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, de poder llevar hacia adelante, Señor, el reto de poder dar su vida por nosotros, Señor. Ahora necesitamos nosotros aprender, poder tener en cuenta, Señor, aquello que tú, Dios mío, estás demandando de nuestras vidas y poderlo llevar a cabo. En el nombre de Jesús, amén. Ser retados es algo que muchas veces se nos hace difícil entender. Reconocer lo que hizo Jesús fue algo molesto a los enemigos porque les exigía a ellos tomar decisiones. Jesús fue crucificado por cumplir su propósito: ser Rey de los judíos, ser el Mesías prometido. Un cartel en 3 idiomas estaba sobre la cruz. Decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, para hablarle a todo el mundo conocido de la época. El mensaje de Jesús en hebreo estaba dirigido al pueblo de Israel, un pueblo por el que estaba dando su vida, pero un pueblo que le estaba rechazando y le estaba crucificando, un pueblo que no vivió o no creyó las profecías que se estaban cumpliendo en Jesús. El mensaje que estaba escrito en griego hablaba a los pueblos del mundo, de todo el imperio griego que había sido vencido por los romanos, pero que quedaba aún muchas personas con características arraigadas y con este idioma conocido. El mensaje escrito en latín era dirigido a los romanos y a cada uno de los pueblos que los romanos habían conquistado y habían formado su imperio. Hoy el mensaje de Jesús deberá también llegar a todos los pueblos del mundo. Aun cuando los enemigos de la cruz de Cristo pudieran llegar a decir, como dijeron los de aquella época, debía decir que él dijo: soy Rey de los judíos, no el Rey de los judíos. Pero el Señor es quien es, y de hecho Él no da explicación, solamente obra. Porque las palabras tienen un peso, pero las acciones son muy importantes. La palabra del Señor, de hecho, es una palabra viva, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada profecía dice muy alto: miren a Jesús. Cada profecía cumplida hablaba acerca del lugar que Jesús se merece. Una de estas profecías, estando él allí en la cruz, fue cuando echaron suerte sobre sus ropas. Y allí en Juan capítulo 19, verso 23, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Qué detallista nuestro Señor. Qué cuidadoso en poder mostrar
al Mesías. Jesús fue de hecho cumplidor de cada una de estas palabras que antes fueron dichas acerca del Mesías, pero a aquellos enemigos les molestaba. Otra profecía bien cumplida en él, también estando en la cruz, fue que le darían a beber vinagre. Dice Juan 19, 28 al 29, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Una tercera profecía cumplida fue cuando Jesús ya había entregado su vida y estaba pronto a ser bajado de la cruz. Y fueron a ver realmente en qué condición estaba, porque había sido profetizado que no se quebraría ninguno de sus huesos. Y en Juan 19, 33 al 34 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerte, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Una cuarta profecía hablaba acerca de ser traspasado su costado. Dice el versículo 36 al 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Siempre habrá discípulos que sean capaces de hacer más que mero hablar. El ejemplo lo tenemos en Jesús, pero de hecho, ¿cuántas veces el Señor está esperando que nuestras acciones demuestren lo que digan nuestras palabras? En Juan capítulo 19, verso 38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Un discípulo que fue usado para poder tomar el cuerpo de Jesús y ser también enterrado. De hecho, ¿cuántos discípulos pueden estar delante del Señor también siendo llamados a hacer la obra del Señor, siendo llamados a hacer la parte que Dios le está demandando? Dios le habló a Elías cuando él quería rendirse. Dice la palabra en Primera de Reyes 19, 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Hacer es más importante que decir. ¿Cuántos quizás antes de ver al Señor Jesús siendo llevado preso alardearon de serle fieles? ¿Cuántos quizás también en estos tiempos, antes de haber comenzado toda esta etapa tan compleja, alardeaban de su fe? Pero hoy la práctica demuestra realmente quienes aman al Señor. Cada hijo de Dios es retado con la obra que Dios destina a su vida, siendo un privilegio hacer nuestra parte. José de Arimatea dice que de hecho él pide el cuerpo de Jesús, pero no fue el único que participó en aquel momento. Nicodemo, dice la palabra, que trae mirra y aloe como 100 libras. Él gastó de lo suyo para servir al Señor. Ahora, dice en Mateo 27, 59 al 60, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José de Arimatea entrega su sepulcro a Jesús. Cada uno de los discípulos pudo servir al Señor, y aquellos que fueron discípulos aún en lo oculto pudieron servir al Señor cuando hizo falta, porque las acciones son más importantes que las palabras. La reina Esther, en un momento de crisis, fue puesta a prueba para defender al pueblo judío, y no se le habló como alguien que simplemente estaba haciendo un favor, sino como alguien que podía entender que era el momento de actuar.
Esther capítulo 4, verso 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Saber cuál es nuestro lugar y cuál es nuestro momento es muy importante para poder hacer aquello que Dios demanda de nosotros. Pablo entendió el reto para ir al final de su ministerio, en los finales de su ministerio, llegar hasta Jerusalén, aun cuando las palabras que le llegaban eran palabras muy duras. En Hechos capítulo 20, verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros como discípulos también somos retados. Quizás te sientes retados en este tiempo, pero la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 11 al 12 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hacer como más importante que decir. Un día se conocerá la diferencia del que es fiel y el que es infiel. Un día se conocerá la diferencia del que dice hacer y del que hace por nuestro Señor Jesucristo. En Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Son tiempos en que el enemigo está queriendo que miremos hacia nosotros y que estemos pensando hacia nuestras vidas con conmiseración, con lástima, con tristeza. Pero el Señor nos está retando para que miremos a su cruz. Miremos al que fue traspasado por nosotros, al que dio su vida por nosotros, porque Él venció su reto para salvarnos. Él triunfó sobre la cruz. Y hoy nosotros, si decidimos hacer la obra del Señor, vamos a ser fortalecidos por Él y un día seremos galardonados por Él. Los enemigos están molestos por el mensaje de Jesús. No el que dices, sino el que vives. Los enemigos están molestos por ese mensaje que se ve abiertamente en todos los idiomas conocidos, porque nuestras acciones se ven en cualquier idioma. La cruz anunció a Jesús como Rey y Señor. Nosotros somos retados por Jesús también a tomar nuestro lugar en su obra. Un día Jesús pedirá cuenta y premiará a sus siervos. Ese día está cerca, porque la venida del Señor Jesús, su retorno está bien cerca. Se están cumpliendo muchísimas profecías acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está retando al mirar hacia su cruz. Que en ninguna manera te sientas pequeño, en ninguna manera te sientas temeroso, sino que puedas levantar tu cabeza y alzar tus ojos al Señor y decirle, Señor, tú das fuerza al cansado y multiplicas la fuerza al que no tiene ninguna. Y tú estás conmigo como poderoso gigante y en tu nombre podré saltar los muros. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias. Gracias porque mientras hacemos aquello por lo cual tú nos estás llamando, Señor, también somos fortalecidos y bendecidos. Pero es una realidad que el enemigo está queriendo hacer mover nuestra mirada hacia las situaciones complejas que se están viviendo. Pero volvemos, Señor, a ti nuestros ojos para ver esa cruz del Calvario donde está ese cartel escrito, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, el Mesías prometido, el que venció la muerte y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias porque tú vives, podemos vivir el mañana y porque tú has triunfado, somos más que vencedores. En tu nombre, Señor, decidimos hacer aquel reto por el cual tú nos has llamado. En el nombre tuyo, Jesús. Amén.